Santo Tomás menciona varias, pero quisiera referirme ahora explícitamente a la bondad de la naturaleza y al consiguiente tema del orden natural. En cuanto a la bondad, se podría decir algo paralelo a lo anterior, porque si las cosas proceden de una voluntad que las ama, entonces tienen en sí una bondad que permite que las voluntades creadas sean atraídas por ellas. Lo bueno es lo que todos apetecen, dice Santo Tomás. Entonces, nuestra voluntad y nuestros apetitos en general son movidos por lo que encuentran de valioso en las cosas, de bueno en las cosas. Pero el amor de Dios es al revés. No se mueve por lo que Él encuentra de bueno en las cosas, sino que es Él el que infunde y crea la bondad en las cosas. Y esto está relacionado con el tema del orden natural, tan importante hoy en día. Si la naturaleza de una cosa es la idea del Creador, es la estructura inteligible que el Creador quiso darle, entonces toda naturaleza es buena. Cada cosa tiene dentro suyo una esencia tal que no solamente la distingue de las demás, sino que contiene las fuerzas que la llevan a su propia perfección, a su propio desarrollo. Pongamos el ejemplo de las plantas, que es el más simple de entender, ¿sí? Una semilla contiene en germen toda la forma que debe desarrollarse, que debe desarrollar ella después como planta. Es como una fuerza interior que solo necesita que se den las condiciones externas para poder efectivamente realizarse. Y lo mismo pasa con todas las demás criaturas, incluso con el ser humano. El ser humano también tiene una naturaleza, y esa naturaleza tiene dentro suyo las fuerzas que lo llevan a su propia realización. Solo que el hombre es libre y por lo tanto puede escuchar y obedecer estos impulsos interiores o puede no hacerlo. Bueno, en esto consiste precisamente la moral. Para Santo Tomás, las normas morales no son leyes arbitrarias que el hombre debe obedecer porque sí, sino que son las exigencias de su propia naturaleza, ¿no? Las necesidades de su naturaleza para desarrollarse y llegar a su propia plenitud y perfección. En ese sentido, hasta podría decirse, si entendemos bien el término, que la moral consiste en seguir plenamente todos los impulsos naturales. Sí, si entendemos por natural aquello que nuestra naturaleza exige, aquello que el Creador dispuso para nosotros, entonces efectivamente las leyes morales no son otra cosa que las exigencias interiores de nuestra naturaleza. Lo que pasa que a veces entendemos la palabra natural en un sentido muy superficial. Natural es lo que me brota espontáneamente, lo que me brota en el momento. Y los impulsos del momento no siempre son las exigencias verdaderas y profundas de nuestra naturaleza. Este concepto de orden natural es importantísimo para ubicarse bien en todas las grandes polémicas éticas de nuestro tiempo, porque todas ellas no alcanzan una verdadera solución si no son vistas desde su raíz metafísica, desde lo que significa que somos criaturas, que tenemos una naturaleza dada y que por lo tanto nuestro desarrollo y nuestra plenitud dependen de saber escuchar y seguir ese llamado de nuestra naturaleza.